Tammy Jo Alexander, conocida en el resto del mundo del crimen verdadero como la Jane Doe de Caledonia antes de su identificación, era una joven alma independiente y colorida. Su profunda insistencia en la exploración y la búsqueda de aventuras, así como su inclinación a viajar sin preocupaciones y relacionarse con el mundo que la rodeaba, fue interrumpida por un inexplicable asesinato sin resolver en los campos abiertos de Caledonia, Nueva York, el 9 de noviembre de 1979, dejando a todos los que la conocían en su hogar en Brooksville, Florida, y a todo el país en general, buscando respuestas en un mar de evidencia que nos sumergió a todos en la duda. Con la esperanza de proporcionar un razonamiento más sustancial basado en evidencia observable y análisis situacional, este es un examen del asesinato de Tammy Jo Alexander y los largos años que pasó como la Jane Doe de Caledonia, sin una identidad durante 3 décadas y media. Este es Detective de Casos Fríos. Tammy Alexander nació el 2 de noviembre de 1963. En Atlanta, Georgia, a sus padres, Joe Alexander y Barbara Jenkins. Desde su nacimiento hasta su infancia, Tammy vivió tiempos increíblemente turbulentos y aterradores. Sus padres negligentes y llenando el hogar de temor. Sus elecciones desordenadas permeando en la psique y las emociones generales de sus hijos. Siendo apenas una niña pequeña, Tammy se encontraba con su madre abusando de las pastillas en el baño, adicta a los medicamentos recetados después de que el padre de Tammy, Joe, se mudara. Estos episodios de adicción y otras enfermedades mentales se convirtieron en intentos de suicidio ocasionales, incluyendo momentos en los que Bárbara se cortaba las muñecas justo frente a su propia hija. A pesar del caos y el peligro que Bárbara representaba tanto para su familia como para ella misma, no hubo una verdadera intervención durante los primeros años de Tammy. Aunque sobrevivió con la ayuda de algún pariente o amigo de la familia de vez en cuando, Bárbara nunca obtuvo la ayuda que necesitaba, y las dificultades se trasladaron a la adolescencia de Tammy. Sin embargo, después de que Joe Alexander abandonó a Tammy y a su madre, Bárbara tuvo otra hija con un hombre diferente. Tammy fue bendecida con una media hermana y aliada de la familia en Pamela Dyson. Las dos chicas se usaban mutuamente como salvavidas durante los duros enfrentamientos en casa y se aferraban a los espíritus de la otra cuando las olas de terror llegaban. Lamentablemente, Pamela estaba sujeta a las mismas rabietas que Tammy, y más tarde le diría a los reporteros que si Bárbara hubiera sido diagnosticada correctamente por un profesional de la salud mental, habría recibido tratamiento, y ella y Tammy habrían vivido vidas mucho más pacíficas. Sin embargo, las hermanas lucharon hacia adelante, y a la edad de 11 años Pamela escapó de la casa de los Jenkins para vivir con su abuela paterna. Presumió que Tammy pudo encontrar una escapatoria similar y mudarse con otros parientes, pero poco sabía ella. Tammy continuó atrapada en la presencia de su volátil madre. Dejada para procesar ese trauma sola, y durante sus años de adolescencia. Afortunadamente, los últimos años de secundaria y primeros de preparatoria de Tammy no fueron totalmente aislantes. En la escuela, Tammy pudo formar algunas amistades cercanas con chicas de su misma edad en sus aulas de Brooksville, Florida. Una chica en particular fue Laurel Noel, quien compartía varios rasgos de personalidad con Tammy, y rápidamente conectó con su actitud emprendedora. Laurel y Tammy solían escribirle cartas, la una a la otra. Tammy informaba constantemente a Laurel sobre sus más recientes enamoramientos y el deseo de escapar de su hogar en Brooksville. Poco después de que comenzaran sus carreras en la secundaria, Tammy encontró el amor en otro compañero de clase, un chico mayor llamado Kevin Williams. Tammy estaba segura de que quería casarse con Kevin, a pesar de su relativa juventud. Para ayudar a llegar a fin de mes, Tammy se unió a su madre Bárbara como mesera en una parada de camiones local, recogiendo mesas y recolectando propinas, para prepararse para su futuro, en el extranjero lejos de problemas. Sin embargo, en un giro intrigante, los problemas aún seguían a Tammy a pesar de sus mejores intenciones.
Debido a su deteriorada relación con su madre, Tammy a menudo buscaba escapadas temporales de su hogar en Brooksville, y ella y su amiga Laurel hacían autostop por el país como medio de aventura. A menudo iban a lugares a los que no tenían conexión, solo dos adolescentes vagando por los vastos Estados Unidos. Una vez, Tammy hizo autostop hasta California. Sin embargo, al llegar, Laurel llamó a sus padres confundida, y el señor y la señora Noel volaron a su hija y a Tammy de regreso a Brooksville. Sin embargo, los padres de Tammy no parecían preocuparse, y ella a menudo escribía nuevas cartas a Laurel expresando su deseo de hacer autostop de nuevo, viendo estas escapadas a través del país como viajes divertidos, nunca cuestionando la seguridad general de sus viajes. Estas cartas se convertirían en los artefactos definitorios de la última semana de Tammy. Ella y Laurel no siempre estaban en la misma página sobre las cosas, como muchas amistades de la escuela secundaria. Participaron en su justa parte de discusiones, pero una cosa era cierta en las cartas. Tammy no era solo una persona definida por su difícil crianza o su ocasional descuido. Más bien, Tammy mostraba un carisma natural, un modo enigmático de operar que reflejaba su amor por la independencia. Tammy era de voluntad fuerte y enormemente imaginativa, y estaba constantemente y sobre todo, increíblemente introspectiva, en sintonía con sus emociones mientras entendía exactamente lo que quería. Buscaba una vida sólida, al menos algo más sólido de lo que conocía cuando era niña, con la esperanza de un matrimonio después de la graduación, y una vida feliz muy lejos. Su exuberancia la impulsó a nuevas alturas, y trágicamente a nuevos lugares por razones desconocidas. Porque en 1979, Tammy Jo Alexander desapareció de su tranquilo pueblo en el centro de Florida, solo para ser encontrada muerta en otoño de ese mismo año, quedando sin identificar como la Cali Jane Doe durante más de 35 años. Ahora pasemos a la cronología de los eventos que llevaron a la desaparición de Tammy. El último rastro de Tammy Alexander se sitúa entre las 11:30 de la mañana y las 5:35 de la tarde del 26 de mayo de 1979 en Brooksville, Florida. Escribe una última carta a su mejor amiga, Laurel Noel, anunciando su deseo de casarse antes de que termine el año y su plan de abandonar el estado del sol en septiembre del año siguiente. La carta actúa como una especie de despedida, debido a la inminente separación de Laurel y Tammy. Esta sería la última vez que Laurel escucha de su amiga de la infancia, un poco después de que Tammy envía su última carta a Laurel, alrededor del tiempo en que la primavera se convierte en verano de 1979, Tammy termina en el Ministerio de Prisiones Rainbow, en Young Harris, Georgia. Young Harris es una región rural, pero montañosa en el sector norte de Georgia. El Ministerio de Prisiones Rainbow aloja a reclusos liberados en libertad condicional o bajo palabra. Sin embargo, por qué Tammy asiste al campamento es desconocido y podría ser como una especie de voluntaria a través de un programa social de escuela de verano o una asistente real, considerando sus incidentes de fuga en Florida, buscando una forma alternativa de correcciones. Sin embargo, ninguno de los amigos ni familiares de Tammy sabe de su paradero y asumen que ha vuelto a huir. Durante la estancia de Tammy en el Ministerio de Prisiones en julio de 1979, deja una serie de grabaciones de voz por teléfono para su novio, Kevin Williams, quien permanece en Florida. Kevin no tiene conocimiento de la ubicación exacta de Tammy, pero en sus mensajes, ella suena en paz y llena de esperanza, para nada perturbada ni en peligro, por lo que no provoca ninguna reacción ansiosa de Kevin. Esta es la última comunicación confirmada hecha por Tammy. Más tarde, Tammy desaparece ese verano. Teóricamente, ella deja el ministerio en Young Harris, Georgia, y viaja de regreso a Florida o hacia el oeste. Debido a su historial de hacer autostop y aceptar viajes de extraños, se cree que Tammy realiza un viaje por carretera a través del país con extraños, y muy probablemente, no sola por el momento. A medida que los días caniculares del verano dan paso a los suaves fríos del otoño, Tammy sigue desaparecida de su comunidad en Brooksville. Ella continúa viajando, muy probablemente hacia el noreste en esta ocasión. Ya sea a finales de octubre o principios de noviembre de ese año, Tammy llega al norte del estado de Nueva York. Cómo llega aquí o por qué elige esta ubicación es desconocido, pero de nuevo, es muy probable que esté acompañada por uno o varios compañeros.
En las primeras horas de la tarde del viernes 9 de noviembre de 1979, se informa que Tammy fue vista en un comedor en Lima, Nueva York, un pequeño pueblo de menos de 4,000 personas, en el área noroeste del estado. Una mesera que más tarde relata como testigo ocular, sirve a una chica que coincide con la descripción de Tammy, y una figura masculina mayor que la acompaña. Tammy no parece angustiada ni en ningún peligro real, y la figura masculina paga por la comida antes de partir con Tammy un poco más tarde. Esta es la última aparición conocida de Tammy Jo Alexander. Más tarde esa noche del 9 de noviembre, Tammy es llevada a una carretera al borde de una granja en Caledonia, Nueva York del condado de Livingston. Un pequeño pueblo, a solo 20 minutos en coche al oeste del Lima Diner, a lo largo de la Interestatal 20 y la Ruta Estatal de Nueva York, 5 a 23 millas al sur de Rochester. Aquí, le disparan en la nuca con una pistola quitándole toda identificación. Y arrastrada al campo de maíz vecino. En el campo el perpetrador dispara una bala más en la espalda de Tammy y la deja por muerta. Las heridas de bala hemorragian y Tammy pasa por muerta. Tammy se aleja antes del amanecer. Su asesino escapa en la noche. Cuando el reloj marca la medianoche y el calendario cambia al sábado 10 de noviembre, una serie de tormentas golpean el norte del estado de Nueva York y lavan la mayoría de las pruebas del cuerpo de Tammy. El ADN vital destruido y la historia de Tammy Alexander está manchada casi más allá de cualquier comprensión. A la mañana siguiente, un granjero de Caledonia se despierta y sale a revisarla. Revisa sus pastos después del clima inclemente de la noche anterior. Mientras se acerca a los campos de maíz, el granjero ve un pedazo de tela roja asentada en la distancia. Creyendo que es un cazador intruso o un visitante no deseado, el granjero se acerca con precaución. Sin embargo, al llegar a la ropa roja, el granjero encuentra el cuerpo de una joven, disparada 2 veces y cubierta de tierra. Rápidamente regresa a su granja y alerta a la policía. El granjero vuelve a su granja, avisa a la policía y éstas llegan para recopilar pruebas. Encuentran un pequeño charco de sangre en el borde del campo de maíz, donde la niña fue disparada, junto con el rastro que lleva de la sangre al cuerpo. El cuerpo en sí no muestra signos de agresión sexual, y estaba completamente vestido. Sin embargo, los bolsillos de sus pantalones habían sido volteados como si hubieran sido saqueados antes del abandono. En la oficina del forense a finales de noviembre, el médico forense nota que la chica fue disparada, pero las heridas de bala indican que la chica no se había estremecido ni movido mientras era disparada, un fenómeno peculiar pero común en casos de asesinato. El forense no puede encontrar nada más peculiar y dictamina la muerte como un homicidio, mientras la policía continúa buscando la identidad de la chica. A medida que noviembre de 1979 llega a su fin, las fuerzas del orden anuncian el cadáver femenino como la Caledonia Jane Doe, sin lograr encontrar a su familia, puntos de origen o incluso su nombre. Inicialmente se la describe como una joven entre 13 y 19 años, de aproximadamente 5 pies y 3 pulgadas de altura y alrededor de 120 libras de peso, con ojos marrones, cabello castaño ondulado a la altura de los hombros, que había sido teñido 4 meses antes de su muerte, y esmalte de uñas de color coral en las uñas de los pies. No muestra signos de trabajo dental. Su tipo de sangre resulta ser A negativo, y su estómago contiene maíz dulce, papas y jamón enlatado. El análisis de la composición y el contenido mineral en sus dientes revela un patrón de agua potable de América del Norte. A pesar de estas revelaciones y pistas biológicas, la policía no puede identificar a la Cali Jane Doe, mientras 1979 llega a su fin. Un año después, el 20 de octubre de 1980, las autoridades publican un boceto de la Cali Jane Doe, pidiendo a cualquiera que reconozca a la chica que se presente con información. Su caso es rápidamente enviado a las principales redes de noticias, y en poco tiempo, todo el estado de Nueva York está buscando la identidad de Cali Doe. Incluso con los esfuerzos avanzados de los investigadores para compartir la historia de Cali Doe con el público en general, se hacen muy pocos avances en el caso durante los siguientes años, a medida que avanzan los años 80. Algunos consejos aquí y algunos allá llegan a los canales adecuados, pero ninguno resulta ser de utilidad. El primer giro importante en el caso llega en 1984, cuando el notorio asesino en serie,
Henry Lee Lucas, asesino de 11 mujeres y amigo del también asesino Otis Toole, confiesa a los Rangers del estado de Texas mientras está en prisión. Asesinó a la chica no identificada, conocida como Caledonia Jane Doe, en 1979 sin revelar nunca su verdadera identidad. Los Rangers transmiten esta información a otros detectives del estado de Nueva York. Sin embargo, incluso a través de investigaciones conjuntas, cada rama es incapaz de encontrar pruebas suficientes en esta afirmación. La implicación de Lucas queda prácticamente descartada en 1985, cuando se descubre que había confesado falsamente más de 100 asesinatos en los que no tenía ninguna conexión. Se piensa que la Caledonia Jane Doe del Departamento de Policía de Nueva York, su confesión es una de las más de 100 aseveraciones falsas. A medida que los años 80 llegan a su fin, la policía entrevista a su justa parte de otros asesinos en serie y pequeños criminales con posibles vínculos con Caledonia. Sin embargo, ninguno resulta fructífero, y el caso permanece tan frío como aquella mañana de noviembre de 1979. En 1989, el recién elegido sheriff del condado de Livingston, Nueva York, John York, promete al público que la investigación de Caledonia permanecerá activa mientras él siga siendo sheriff. York era el sheriff adjunto y uno de los primeros oficiales en responder en la escena del crimen, y actúa como la voz más fuerte para la adolescente, aún no identificada bien entrado el nuevo milenio. Pasaron más de 15 años hasta el próximo gran avance en 2005, cuando los científicos forenses realizan una exitosa extracción de ADN de los restos de Caledonia Jane Doe debido a la mejora de la tecnología. Esto posibilita de que algún día se encontrará su identidad a través de otra coincidencia de muestra de ADN. Otro avance en el caso ayuda a las autoridades a acercarse un poco más a resolver el misterio de Caledonia Jane Doe un año después, en 2006, cuando un análisis de sus dientes muestra una proporción isotópica de oxígeno, insinuando que podría haber sido del sur o regiones del suroeste de los Estados Unidos. Estas pruebas se combinan con un análisis palinológico realizado en la ropa de Caledonia, en el que el polen extraído de su cuerpo puede rastrearse hasta árboles cultivados en California, Arizona y otras regiones del suroeste de los Estados Unidos, lo que lleva a los investigadores a reconocer que su Caledonia no era nativa de Caledonia. Unos años más tarde, en 2010, el moderador de Web Sleuths y artista de California, Carl Koppelman, se entera del caso frío en curso de Caledonia y opta por realizar una reconstrucción facial del perfil de la chica, con la esperanza de que una imagen recién dibujada ayudará tanto a los investigadores y al público en general en la identificación del cuerpo. La reconstrucción facial se sube al Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, también conocido como la base de datos NAMUS, pero no se descubre ninguna información nueva. Casualmente, alrededor del mismo tiempo en 2010, Laurel Noel, la mejor amiga de Tammy Alexander de Brooksville, comienza a buscar a su antigua compañera de escuela a través de las redes sociales, pero no puede encontrar a Tammy ni su nombre en ninguna plataforma de internet. A medida que pasan los siguientes años, Laurel no abandona sus esfuerzos. Finalmente, se pone en contacto con Pamela Dyson, la media hermana de Tammy que ahora reside en la ciudad de Panamá, Florida. Pamela le dice a Laurel que se mudó, alejándose de Tammy y su madre, Bárbara, cuando solo tenía 11 años para vivir con otros parientes, y supone que Tammy hizo lo mismo poco después. Sin embargo, ambas mujeres también discuten las inclinaciones de Tammy a huir de casa y se preguntan si simplemente dejó Brookville para comenzar su propia vida, libre de su historia atormentada en el centro de Florida. Cuando Laurel informa a Pamela de su propia investigación y la ausencia de Tammy en Internet, Pamela profundiza en las conexiones con los miembros sobrevivientes de la familia Alexander y descubre que no se ha sabido nada de Tammy desde su desaparición inicial en 1979. Barbara Jenkins, la madre de la niña, murió en 1998 y mencionó a Tammy como fallecida en su obituario, una creencia comúnmente aceptada, cuando ella nunca regresó a casa. Postverano de 1979. En 2014, tanto Laurel como Pamela comparten entre sí su preocupación de que Tammy haya tomado un camino peligroso después de desaparecer y se preguntan si es víctima de un delito desconocido. Pamela le comenta a Laurel que piensa que la policía pudo no haber tomado en serio un reporte de desaparición sobre la historia de Tammy haciendo autostop. Y así,
Incluso si Bárbara hubiera presentado uno, puede que se haya desestimado o perdido. Así que en agosto de 2014, Pamela y Laurel visitan la oficina del sheriff del condado de Hernando en el centro de Florida para preguntar sobre los informes de personas desaparecidas para Tammy Jo Alexander. Los oficiales de la estación revisan y dicen que nunca se presentó un informe en 1979 o desde entonces. Así que las dos mujeres presentan uno, y las autoridades lanzan una investigación oficial. Un mes después, en septiembre de 2014, el artista de Cali Doe, Carl Koppelman, ve la nueva lista de Tammy Alexander en la base de datos de NamUs y se da cuenta de que su rostro es sorprendentemente similar a la reconstrucción de la Jane Doe de Caledonia. Envía un email a la oficina del sheriff de Livingston, Nueva York, a la del sheriff de Hernando, Florida, y al administrador regional de NamUs, y al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. La policía responde rápidamente y organiza una prueba de ADN con Pamela Dyson, ya que su relación de sangre con Tammy Alexander podría dar una coincidencia exacta. Unos meses después, en enero de 2015, los resultados del ADN llegan al médico forense del condado de Monroe y revelan las muestras de ADN mitocondrial de Pamela. Coinciden perfectamente con las muestras de Cali Doe. Por primera vez en 35 años, los detectives conocen la identidad del cuerpo. Y Pamela conoce el trágico destino de su media hermana, Tammy Alexander. Poco después, el 26 de enero, las autoridades anunciaron durante una conferencia de prensa la identidad de la Jane Doe de Caledonia y cambiaron el enfoque de su investigación, de identificación a resolver el asesinato de Tammy. Pasa apenas un mes, y a finales de febrero de 2015, la oficina del sheriff del condado de Livingston informa que han recibido un número récord de pistas a través de sus diversos canales, un cambio drástico en el número de pistas que disminuía lentamente, que habían adquirido hasta entonces. Una llamada de un inquilino, miembro del grupo y conductor de camión marítimo, proporciona a los detectives su avance más significativo hasta la fecha. Sin embargo, nunca se revela qué es esto. Otro mes pasa volando, y en marzo de 2015 se revela a los detectives la revelación sobre Tammy y su tiempo pasado en el Ministerio de Prisiones Rainbow. Sin embargo, el ministerio de Jan Harris ya ha cerrado desde hace mucho tiempo, y el esposo y la esposa que comenzaron el ministerio han fallecido, junto con uno de sus hijos. La falta de información pública sobre el Ministerio de Prisiones Rainbow no disuade a los investigadores, y al menos da un poco de visión sobre los últimos meses de vida de Tammy, detalles que se habían perdido durante 3 décadas y media. Unos meses después, el 10 de junio de 2015, Pamela, Laurel y alrededor de 100 otros asistentes visitan el cementerio de Tammy en Dansville, Nueva York, para una ceremonia de reemplazo de la lápida de Jane Doe con una que dice Tammy Jo Alexander. La familia decide mantenerla en Nueva York, en lugar de trasladarla de vuelta a Florida, agradeciendo a los funcionarios del condado de Livingston por su arduo trabajo en el caso. En lo que podría ser el mayor descubrimiento en el caso de Tammy desde su identificación en 2015, se obtiene otra pieza de evidencia de ADN de una chaqueta de carreras de autos encontrada en su espalda. La familia de Tammy decidió mantenerla en Nueva York en 2016, en lugar de trasladar su cuerpo. Esta muestra es diferente a la que se utilizó para identificar a Tammy Jo, y se descubre que es de un sujeto masculino desconocido. Se lleva a 3 hombres de interés separados para ser interrogados, y se toma su ADN para compararlo con esta nueva evidencia. Casi pasa un año hasta noviembre de 2016, cuando la Oficina Federal de Investigación, ahora un actor principal en el caso de asesinato sin resolver, anuncia que ninguno de los 3 sujetos masculinos coincide con la nueva muestra de ADN del cuerpo de Tammy, pero que aún siguen todas y cada una de las pistas que puedan obtener. La actualización más reciente se produce en lo que sería el 57 cumpleaños de Tammy Alexander el 2 de noviembre de 2020, cuando la oficina del sheriff del condado de Livingston publica 3 segmentos de la grabación de audio obtenida de su novio de la secundaria, Kevin Williams, quien había guardado un correo de voz que recibió de ella en un cassette antes de su desaparición en 1979. Los detectives esperan que alguien allí fuera reconozca la voz de Tammy de alrededor del tiempo en que desapareció. Otro esfuerzo para dar el cierre final a un misterio con tantos giros
y apenas respuestas. En la mayoría de las investigaciones de detectives de casos fríos, me gusta centrarme en un aspecto específico del caso que signifique la mayor pista del misterio, o en algunos casos, su detalle más microscópico, que podría causar la fisura necesaria para abrir el caso de par en par. En lo que respecta al asesinato de Tammy Jo Alexander, voy a romper un poco las reglas para destacar dos puntos de casos separados, ya que ambos reflejan piezas de evidencia vitales que todos debemos tomar en serio al considerar el caso. Voy a empezar hablando sobre el caso de Tammy Alexander. El primer punto importante del caso es la descripción del sujeto masculino visto con la chica que se pensaba que era Tammy Alexander en la cena en Lima, Nueva York, la noche del 9 de noviembre de 1979. El hombre fue visto y descrito por primera vez por la mesera que los atendió a él y a Tammy, y hasta ahora es el único sospechoso con un testimonio de un testigo presencial verificado y un perfil correspondiente. Era un hombre blanco de mediana edad, de alrededor de 5 pies 9 pulgadas de altura. Llevaba gafas de montura de alambre negras, y según informes, conducía una camioneta familiar de color beige hacia y desde el comedor. La mesera le dijo a la policía que él pagó tanto su propia comida como la de Tammy, pero nunca despertó mucha sospecha o preocupación. El hombre de las gafas de montura negra todavía es considerado un sospechoso principal por la policía, y su retrato compuesto facial todavía se usa en carteles de buscados en todo el país. Puedes ver una copia de este boceto en las notas del programa en este podcast. Si el hombre en este dibujo te resulta familiar, si reconoces su rostro de la zona de Livingston County, Nueva York, o de cualquier zona en general que se remonte a finales de la década de 1970, por favor, llama a la oficina del sheriff del condado de Livingston al 1-844-527-6847. El segundo punto importante del caso son las grabaciones publicadas por la policía que revelan los mensajes de voz que Tammy Alexander dejó a su exnovio en 1979. Tengo 3 segmentos aquí que te reproduciré ahora. Se cree que estas grabaciones son de la época en que Tammy estuvo en el Ministerio de Prisiones Rainbow, y muestran su personalidad solo unos meses antes de que fuera asesinada. Estos son los 3 extractos reproducidos uno tras otro. Muy bien. Tengo que irme ahora, así que cuídate y ten cuidado. Eso fue genial. Estamos mirando una postal que dice Luna sobre Miami. La belleza marina del ascenso de la luna brillando sobre el océano Atlántico en Florida. Tiene 2 palmeras, la luna, el océano, y una chica con una camisa blanca y pantalones negros en ella, y es azul. Hermoso. ¿Ves? Sí. Aunque los investigadores han salido a la luz y han dicho que creen que no hay nada incriminatorio o sospechoso en estas grabaciones, nos dan una rara oportunidad de escuchar a la verdadera Tammy, de tener una visión, aunque pequeña, de la persona cariñosa y optimista que era, y quizás incluso desencadenar el recuerdo de alguien que pueda recordar haber escuchado esa voz durante sus últimos meses de vida en el otoño de 1979. Aunque las posibilidades de que ocurra tal reconocimiento son escasas, ya que fue hace más de 4 décadas, Coldplay y otros casos como estos merecen todas las oportunidades de ser resueltos. Se debe explorar todas las vías, por muy descabellado que parezca. De nuevo, si reconoces esta voz, o conoces a alguien que podría, por favor comparte este audio, y llama a la oficina del sheriff del condado de Livingston al 1-844-527-6847. Ahora pasemos a las teorías más prominentes que rodean el asesinato de Tammy Jo Alexander. Durante años, las teorías centrales en torno al expediente de Tammy se centraron en su verdadera identidad, considerando su apodo de Jane Doe. Afortunadamente, ese aspecto del misterio ha sido resuelto,
y podemos centrar nuestras teorías en quién la mató y cómo terminó en Caledonia, Nueva York, a cientos de millas de distancia de la Florida Central. Para empezar, es vital rastrear los primeros movimientos de Tammy cuando se fue en el verano de 1979, para teorizar a dónde pudo haber ido, y teorizar con quién pudo haberse encontrado entre Brooksville y el condado de Livingston. Sabemos que Tammy pasó tiempo en el Ministerio de Prisiones Rainbow en Young Harris, Georgia. Pero, ¿a dónde fue después de esto? Como muchas teorías en torno al asesinato de Tammy, podemos obtener pistas increíblemente útiles de la ropa que llevaba la noche que fue asesinada, y los artefactos extraídos de su cuerpo, después de su descubrimiento en la mañana del 10 de noviembre. Como hemos mencionado anteriormente, los científicos completaron un análisis palinológico de muestras de polen extraídas del exterior de sus prendas en 2006 para rastrear los orígenes de las muestras y rastrear sus movimientos a través de los patrones de polen de Estados Unidos. Las pruebas se realizaron en el Laboratorio de Palinología de la Universidad de Texas A&M, y los investigadores encontraron, para ejemplo, 4 tipos distintos de granos de polen: el de los pinos australianos, robles, abetos y abedules. Estos granos se compararon luego con una muestra controlada de granos de polen extraídos de la zona rural del norte del estado de Nueva York, en 1978, un año antes de la trágica llegada de Tammy. Los robles se encuentran en todo Estados Unidos, junto con los abedules y los abetos, que son especialmente populares en el estado de Nueva York. Dicho esto, no se detectaron granos de polen de roble, abeto o abedul en la muestra de control de 1978, y se debe mencionar que no se encontraron abedules ni abetos en las inmediaciones generales del descubrimiento del cuerpo en Caledonia. De hecho, las variedades de abedul y abeto encontradas en la ropa de Tammy finalmente se emparejaron con especies de abedul y abeto encontradas, la mayoría de las veces, en las regiones montañosas de California. El pino australiano se encontró en Nueva York, a 3.000 millas del condado de Livingston, al otro lado del país. El cuarto y último grano de polen extraído de la persona de Tammy, el pino australiano, se considera un género invasivo que crece esporádicamente en los Estados Unidos y en los países circundantes, pero en cantidades finitas. El pino australiano se puede encontrar en México, el sur de Texas, el sur de Florida, el campus de la Universidad Estatal de Arizona, el campus de la Universidad de Arizona y algunas regiones de los Estados Unidos. Mientras que los detectives están seguros de que estos hallazgos fueron hechos por el pino australiano, el estado de California como el área más peligrosa para ser encontrada en el estado de California. Sabemos que el pino australiano no puede sobrevivir a las frías temporadas de invierno del norte de Nueva York. Por lo tanto, sabemos que al menos una de estas cepas fue recogida lejos de Caledonia, y la única área que comparte superposición en los 4 granos de polen, el pino australiano, roble, abedul y abeto, es la zona montañosa del suroeste de California, incluyendo San Diego. Los detectives, seguros de que California hizo estos hallazgos, tienen una imagen más clara de los movimientos de Tammy antes de morir. ¿Unos pocos granos de polen certifican la presencia de Tammy en el suroeste de Estados Unidos? No. Pero eso no es todo lo que insinúa su viaje hacia el oeste. Otra pieza de ropa, o en este caso joyería, respalda esa misma teoría. Un collar hecho a mano encontrado en el cuerpo de Tammy la mañana del 10 de noviembre. El collar, la cadena, el broche y las puntas están hechos de plata de imitación, con 3 piedras de turquesa encajadas en cada punta, una de ellas parecida a un pájaro. Puedes encontrar una foto de este collar en las notas del programa. La forma general y la artesanía del collar respaldan fuertemente un origen casero, ya que no lleva ningún nombre de marca ni coincide con ninguna joya identificable en ningún catálogo de joyería de la época. Más bien, los investigadores ven el collar como una réplica de joyería nativa americana, hecha y vendida principalmente en el suroeste de Estados Unidos. Por supuesto, no hay forma de confirmar que Tammy no poseía ya el collar antes de su partida en 1979, ya que podría haberlo comprado potencialmente en una tienda de segunda mano o en un puesto de antigüedades en algún lugar de Florida. Pero los expertos no lo creen así. Esto sería demasiado coincidente, y también se relaciona con los deseos de Tammy de regresar a California, que expresó en su libro, La historia de Tammy. Así que, la ruta que Tammy Alexander probablemente tomó después de dejar Young Harris, Georgia, se dirige al suroeste a través de los Estados Unidos,
a través del cinturón de la Biblia, a través de los desiertos de Texas y Nuevo México, y luego a través de Arizona hasta el sur de California. Es muy probable que se quedara en esa área por más de unos pocos días, ya que las líneas de bronceado encontradas en su cuerpo post-mortem insinuaban una larga estancia en un clima soleado, muy soleado. Fue aquí donde probablemente recogió los granos de polen de pino australiano regional, y luego se dirigió de nuevo hacia el este. Los detectives creen que Tammy luego rastreó a través de la cordillera de Sierra Nevada, recogiendo las exclusivas especies de polen de abedul y abeto, antes de pasar por Nevada, y muy probablemente, haciendo autostop hacia el este hacia el estado de Nueva York. En cuanto al resto de las pertenencias de Tammy, la policía también recuperó 2 colgantes de cadena de llaves de metal, que se rastrearon hasta las máquinas expendedoras ubicadas a lo largo de la autopista del estado de Nueva York, una serie de autopistas de acceso controlado que cruzan a solo 4.5 millas al norte de Caledonia. Los colgantes eran un estilo de cadenas emparejadas de cerradura y llave, y el medallón incluía la inscripción: "Aquel que tiene la llave puede abrir mi corazón". Desafortunadamente, la parte de la llave también se encontraba en el cuerpo de Tammy, lo que significa que el perpetrador nunca se llevó una mitad del colgante. Esta pista no revela demasiado, excepto que Tammy probablemente llegó a Nueva York dirigiéndose al este por la Interestatal 90. Aparte de las joyas, los detectives profundizaron en el resto del atuendo de Tammy, para ver si podían relacionar algo más con una fuente ulterior. La mayoría de lo que se dejó atrás parecía tener sentido perteneciendo a una chica adolescente independiente de 16 años. Los pantalones de pana bronceados, la camisa de algodón poliéster a cuadros, calcetines azules hasta la rodilla y zapatos marrón con suela Ripple, se ajustaban al estilo de Tammy. Sin embargo, había una prenda de vestir que no se ajustaba al perfil de una chica de su edad, y se pensó que pertenecía a otro hombre. Una chaqueta cortavientos roja con forro de nylon y rayas negras a lo largo de las mangas, con una etiqueta en el cuello que decía Auto Sports Products Incorporated. Esta es la prenda que incluía una nueva muestra de ADN, perteneciente a un hombre no identificado, y se probó contra el ADN de otros 3 sujetos masculinos en 2015. Ese ADN aún no ha sido emparejado, pero se acuerda ampliamente que Tammy recogió la chaqueta cortavientos roja en sus aventuras hacia el oeste, ya sea en el camino hacia allí o en el camino a Nueva York. Ahora, no se ha demostrado que esto perteneciera al asesino mismo, ya que el asesino se tomó la molestia de eliminar las otras pertenencias identificables de Tammy, pero hay una buena posibilidad de que quien sea que pertenezca sepa más sobre Tammy que cualquier otra persona en este punto en el tiempo. Una teoría específica asociada a la chaqueta cortavientos roja incluye a un posible asesino conocido, Christopher Wilder. Wilder, también conocido como el asesino de la reina de belleza, era un australiano que emigró a los Estados Unidos en 1969. Violó a 12 mujeres y mató a 8 en una ola de crímenes a través del país. Se cree que también es el culpable de 2 casos de violación estatutaria en Florida en 1983, durante un periodo de 6 semanas, a principios de 1984, así como de innumerables asesinatos sin resolver tanto en su Australia natal como en los Estados Unidos. El modus operandi de Wilder era persuadir a las jóvenes para que subieran a su camioneta, después de ofrecerles un contrato de modelaje, utilizando su experiencia en fotografía como medio para parecer legítimo. Los delitos que se ha confirmado que fueron de Wilder tuvieron lugar en todo el país, incluyendo Florida, Georgia, Kansas, Texas, Utah, Arizona y California. Pero uno en particular realmente destaca. En abril de 1984, Wilder secuestró a una niña de 16 años llamada Tina Marie Risico, y la obligó a viajar con él por todo el país, mientras le ayudaba a secuestrar a otras víctimas femeninas desprevenidas. Finalmente, Wilder fue arrestado de nuevo en Nueva York. Wilder secuestró nuevamente a una mujer llamada Beth Dodge, antes de matarla y arrojarla en una cantera de grava. Luego compró un boleto de avión para Tina Marie, de regreso a Los Ángeles, antes de volver a la carretera para cometer más delitos. Uno de los elementos que hace a Wilder un sospechoso tan adecuado en relación con el asesinato de Tammy Alexander es la forma en que viajaba mientras cometía delitos y los lugares que solía frecuentar. Tammy fue asesinada 5 años antes del arresto de Wilder. Wilder fue arrestado el mismo día que Tammy por su serie de homicidios de 6 semanas.
aunque es posible que estuviera en los Estados Unidos en ese tiempo, recorriendo el país, conociendo lugares y rutas entre estados. Es completamente factible que Wilder se encontrara con Tammy durante sus propias aventuras en el oeste y realizara la misma repugnante maniobra que haría con Tina Marie Risico medio decenio después. Pero ahí no es donde terminan las sospechas. Wilder también era un entusiasta de las carreras de autos, incluso realizando acrobacias de conducción y otras actividades de alta velocidad. De hecho, poseía una buena cantidad de mercancía que fue fabricada por la misma compañía, etiquetada en la chaqueta roja de Tammy, Auto Sports Productions, Inc., lo que llevó a los investigadores a preguntarse si esa chaqueta que tenía Tammy pertenecía a Wilder. Además, se sabía que Wilder también había utilizado un revólver Colt Python .357 Magnum, un arma que se puede utilizar para disparar balas de calibre .38, el tipo de proyectil encontrado en la escena del crimen de Tammy. Lamentablemente, nunca se probaron las balísticas del arma de Wilder junto con la bala encontrada en el campo de maíz en Caledonia, y Wilder fue asesinado en un enfrentamiento con la policía en Colebrook, New Hampshire, antes de que pudiera tener lugar cualquier entrevista respecto a Tammy. Cabe señalar que la participación de Wilder en el caso de Tammy se teorizó desde el principio de la investigación y antes del descubrimiento de la muestra de ADN masculino en 2015. Ahora, es seguro asumir que desde entonces se ha probado el ADN de Wilder contra las pruebas de la chaqueta cortavientos y no coincidió. Sin embargo, hasta que los detectives asignados hagan una declaración oficial, Christopher Wilder sigue siendo un sospechoso sólido en el caso. Más allá de algunos otros criminales de menor nivel, los investigadores ya han descartado el uso de pruebas de ADN. Simplemente no hay muchos nombres vinculados al asesinato de Tammy Alexander. Uno podría concebiblemente aún considerar a Henry Lee Lucas como un posible culpable usando su modus operandi y testimonio. Pero recuerda que los oficiales también tienen su ADN en archivo, y seguramente lo han probado contra el ADN del misterioso sujeto masculino. Por supuesto, también queda la familia por considerar. Cada vez que una persona desaparece, especialmente una adolescente menor de edad, el enfoque siempre pasa por la familia. Hay quienes se preguntan si la inclusión de Tammy como fallecida en el obituario de su madre Barbara Jenkins en 1998 no fue solo una suposición, sino más bien una admisión del hecho de que su familia sabía que estaba muerta. Como se dijo, Bárbara, con varios trastornos mentales no tratados, trabajando en la parada de camiones con Tammy, habría estado muerta. Esto implicaba reuniones habituales con individuos nefastos. Es posible que Bárbara o uno de sus novios supiera sobre, o peor aún, fuera cómplice en la muerte de Tammy y luego lo encubriera usando su estado de fugitiva en su contra. También se debe señalar que nunca se presentó un informe de personas desaparecidas, un error que podría ser considerado intencional. Algunos teóricos también se abstienen de absolver a Kevin Williams, el novio de Tammy en la secundaria, de cualquier culpa. Se informó que Kevin fue la última persona en escuchar a Tammy con vida. Y algunos sugieren que si él sorprendió a Tammy escapándose con otro chico en una de sus aventuras haciendo autostop, puede que haya llevado las cosas demasiado lejos. Sin embargo, tanto nosotros como las autoridades no creemos que la familia de Tammy o su novio estén de alguna manera involucrados con su desaparición y muerte. Tammy rara vez estaba en casa cuando era adolescente, y el hecho de que su madre y otros miembros de la familia pensaran que simplemente se escapó en 1979 tiene sentido, considerando su comportamiento conocido. Kevin Williams no ha sido más que útil durante toda la investigación. Era solo un niño entonces. Estas teorías tampoco explican cómo Tammy tenía granos de polen del terreno en el lado opuesto del país y terminó a miles de kilómetros de Brooksville, Florida, en el momento de su asesinato. Estas teorías simplemente no encajan de ninguna manera, forma con las pruebas restantes que tenemos. No hay pruebas en la escena del crimen de Tammy, y no debería ser considerado seriamente por el público en general. Al considerar a los asesinos, recuerda el hecho de que los detectives tienen un perfil de ADN. No sabemos con seguridad si es del asesino, pero probablemente se ha utilizado para descartar a los conocidos en la vida de Tammy que aún están vivos, así como a los criminales ya incluidos en la base de datos del FBI. Quien quiera que sea el asesino, no es alguien de la infancia de Tammy. No sabemos qué traman,
Antes de divulgar nuestra hipótesis sobre el asesinato sin resolver de Tammy Alexander, queremos hacer saber que nuestras conclusiones presentadas en Detective de Casos Fríos son puramente especulación lógica basada en evidencia, circunstancia y subtexto factual. Solo tenemos acceso a la misma información presentada en cada episodio, y no intentamos prometer certeza o una garantía de experto. Simplemente observamos, investigar e informar. Basándonos en las pruebas analizadas durante años por científicos e investigadores por igual, creemos que Tammy Jo dejó Brooksville, Florida, y más tarde el Ministerio de Prisiones Rainbow por su propia voluntad. Era su naturaleza explorar, buscar algo mejor para ella misma, y su independencia juvenil la llevó a tomar la decisión de escapar de los horrores que enfrentó como niña y adolescente. Creemos que viajó hacia el oeste a través de las regiones suroeste de los Estados Unidos, probablemente deteniéndose en Nuevo México o Arizona antes de llegar a California. Teniendo en cuenta las líneas de bronceado en su cuerpo, su experiencia positiva previa visitando el estado, así como la cantidad de granos de polen aún adheridos a su ropa, tiene sentido que Tammy probablemente pasó más que solo unos pocos días en el sur de California. Quién conoció y qué hizo allí es imposible decir por ahora, pero eventualmente debió haber sentido el impulso de continuar. Tammy decidió seguir haciendo autostop, encontrando así su destino. Creemos que en algún momento Tammy decidió dirigirse hacia el este antes de encontrarse con la persona que finalmente la mataría. Es muy probable que quien fuera el asesino se encontró con Tammy y la persuadió para que se uniera a él bajo el pretexto de ideales inocentes. Probablemente eran un manipulador experimentado y aprovecharon a una joven desesperada por transporte, pero lo suficientemente abierta de mente para matarla. Los dos llegaron a Nueva York, donde Tammy compró sus colgantes de la autopista del estado de Nueva York, en la máquina expendedora, y disfrutó de una última cena, sin saber que su vida estaba a punto de terminar. Creemos que era Tammy esa noche en el diner de Lima, que la mesera que informó su avistamiento con el sujeto masculino anónimo está diciendo la verdad. El contenido estomacal en la autopsia de Tammy coincidía exactamente con el tipo de comida servida en el comedor en el que trabajaba la mesera testigo. Fue después de esta última comida, el asesino mostró sus verdaderos colores, asesinando fríamente a la joven chica con un disparo en la parte posterior de la cabeza. ¿Quién es exactamente el asesino? Es en este punto imposible de discernir. En 1979 era normal, tanto pedir aventones como que los conductores recogieran autostopistas, para reducir la lista de hombres blancos de mediana edad que dieron un aventón a jovencitas a finales de los años 70 sería una tarea astronómica, una hazaña sin fin. No obstante, el asesino sabía lo que hacía. Probablemente era un criminal experimentado. Puede que haya escapado de la persecución, pero esté en prisión por otro delito. O tal vez murió por otros medios. Su identidad y papel en el asesinato perdidos en una tumba a cientos de millas de distancia. O tal vez todavía está por ahí, acechando en las sombras en su vejez. Quien quiera que sea, y sin importar su destino siempre hay una oportunidad para capturarlo, sin importar cuántos días hayan pasado o cuántas pistas se hayan agotado. Si el asesino del Estado Dorado puede pasar décadas entre el crimen y la captura, otros también pueden hacerlo. Y hasta que el hombre responsable esté tras las rejas, debemos operar con la creencia de que se puede hacer justicia, y con el tiempo se servirá. Recuerda su descripción. Recuerda su rostro. Siempre hay esperanza de que se haga justicia. Hasta ese momento, sin embargo, debemos recordar que la larga y sinuosa historia de la Caledonia Doi no está definida por un campo de maíz en el condado de Livingston, Nueva York. No está definida por 2 heridas de bala, o una chaqueta roja desgastada, o unos pocos granos de polen. Es la historia de una prometedora joven llamada Tammy. Tammy, hija de Tammy Jo Alexander, perseveró a través de circunstancias extraordinarias y terribles para convertirse en la persona que debía ser. Demasiado a menudo, una persona que huye de casa o hace autostop hacia un peligro potencial es vista como inestable o poco inteligente. Un joven que está buscando problemas. Pero recuerda, Tammy estaba rodeada de inestabilidad y malevolencia en casa. Sobrevivió a una infancia difícil y a las calles de Nueva York, siendo hermana de Eli, de hecho abuso y trauma, y encontró la fuerza para buscar un futuro brillante.
a través de cualquier medio necesario, que se condenen los juicios de los demás. Tammy era una exploradora, una aventurera valiente con un alma apasionada. Más que solo una superviviente, sino también una luchadora y optimista. Su legado fue el de un enigma durante 35 años, pero de aquí en adelante, será el de un ser humano que merecía la oportunidad de crear la vida por la que sacrificó todo para perseguir. Tenía derecho a comenzar de nuevo, a hacer amigos y relaciones con aquellos que escucharían su historia, y a sentirse parte de este mundo. Es nuestro privilegio y deber no solo escuchar y aprender de la historia de Tammy Jo, sino también compartirla, recordándola por la mujer que era, no por la crueldad que soportó.